¿Cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, queremos seguir reflexionando y analizando esta propuesta que se va consolidando, que va tomando forma, que es de democratización de la justicia. Para ello tenemos hoy la inestimable presencia de Eduardo Barcesat, abogado, constitucionalista por todos ustedes conocido, que bueno, va a colaborar con nuestra televisión comunitaria en este análisis y reflexión sobre la democratización de la justicia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Qué proceso de interpelación interesante este, ¿no? Sí, habría que hacer dos bocetos sobre la historia del Poder Judicial para entender también por qué se da esta eclosión en la justicia. Primero, remontarnos al origen, la Constitución norteamericana, ese texto del federalista que la acompaña y que de alguna manera explica el proceso constitucional norteamericano, de dónde se tomó nuestro propio constituyente. Allí se dice que se necesita un poder aristocrático, vitalicio, para contrarrestar posibles desvíos demagógicos o populistas de los poderes políticos. En esos términos. En estos términos textuales, de manera que está muy sinceramente dicho para qué sirve el Poder Judicial de la Nación. Las garantías individuales, fundamentalmente la propiedad privada, tienen que tener un resguardo último, y ese resguardo último es el Poder Judicial de la Nación. Correlativo a esto, cuando inventaron el colegio electoral, era para que los dos partidos del sistema se peleen. Si no hay otra cosa, bueno, el que haya logrado más caudal va. Ahora aparece un tercer partido y entonces los dos del sistema se unen para aplastarlo, claro, al otro. Bueno, así que esta es la... Ese es el espíritu. Esta es la mecánica, sí. Esta es la mecánica transparentada, sin ningún tipo de disfraz ideológico. En nuestra historia institucional, sería ya el segundo boceto, debemos decir que las administraciones de justicia han sido totalmente tolerantes, colaboradoras y encubridoras de los procesos golpistas que se han dado en nuestra historia institucional, ¿no? Desde 1930, en que la Corte convalida el golpe de Uriburu y da esta penosa doctrina del gobierno de facto. La doctrina de facto, claro. Que no es de facto, porque de facto era la autoridad con legitimidad de origen que por alguna razón, cataclismo de la naturaleza o porque se prolonga el mandato, prosigue en el cargo más allá de la función o de la duración del cargo. Pero esto es usurpación. Golpe de Estado genera una autoridad usurpante. Claro que la palabra usurpación es un poco difícil para decir tenemos un gobierno usurpante. Es descalificarlo de entrada. Entonces, apropiaron un término que estaba referido a otra institucionalidad, lo prostituyeron semánticamente y ahí el término de facto. Se consolida un estado de excepción, ¿no? Al pensamiento de Carl Smith, digamos. Después de eso, sí, estado de fuerza y de poder puro. Después de eso, se avanzó, yo diría, peor cada vez. Cada golpe de Estado fue más gravoso. Se sustituyeron las Cortes Supremas de Justicia y, en general, los que tenían función político-penal, ¿no? Este esquema se mantiene indiferenciado hasta el proceso de reorganización nacional. Y cuando la abogacía argentina se reúne en septiembre del 82, en su máximo certamen, que es convocado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el tema es el Estado de Derecho venidero. Y allí los abogados dijimos que ningún juez que hubiera integrado a la Administración de Justicia del usurpante y que hubiera jurado por sus normas, sus bandos militares, podía ingresar al futuro Poder Judicial de la Nación. Es decir, evidentemente esa Administración de Justicia, toda, había estado contaminada por ese servicio prestado a la usurpación del poder político, que además de usurpación fue genocidio, los crímenes más atroces y aberrantes de nuestra historia institucional, obviamente eran como seres contaminados que no debían ingresar al futuro Poder Judicial bajo Estado de Derecho. No se prestó atención. ¿Estamos hablando de qué año, doctor? 1982,
En 1983 son las elecciones, gana el gobierno de Alfonsín, Alfonsín remueve porque le renunciaron además a la Corte Suprema que provenía de la dictadura, remueve a los jueces federales criminales, Exacto. y deja todo lo demás incambiado. Con la idea de que, bueno, si es para divorcio, si es para cobrar pagarés, hipotecas, Claro. ¿para qué? Vamos a andar buscando nuevos jueces. Estos ya vienen con entrenamiento. Bueno, esos mismos jueces son los que han mostrado su ideología, su pertenencia, sus incrustaciones de excepcionalidad institucional en casos tan sonoros como, por ejemplo, el de la ley de medios, Exacto. que ha sido fallada por una Cámara dirigida y enderezada por los integrantes de aquella Administración de Justicia. Diría el tema de la sociedad rural argentina, también Claro. otra barbaridad. Un tema totalmente distinto, pero que muestra igualmente la ideología del modelo del que provenían, el caso Marita Verón. Correcto. Es decir, el desprecio Claro. hacia la mujer, sobre todo si la mujer tiene una vida no totalmente honesta ni honorable, porque la culpa es de ella, no de quienes la explotan, ni de quienes la culpa es de la mujer. Bueno, entonces esto aparece, aflora en cada caso. Hay temas en los que, por supuesto, no se requiere un bagaje ideológico, pero en cuanto hay uno de bagaje ideológico, Ahí aparece. aflora. Claro. Tema de aborto, tema de regulación del aborto, bueno, inmediatamente la idiosincrasia retardataria, conservadora del Poder Judicial se exhibe. Entonces, hay un proceso político, como el que ahora cumple 10 años, que tiene una visión de transformación de la sociedad, de mayor inclusión social, de igualación en las condiciones de existencia social, y obviamente esto es resistido. Es resistido, el matrimonio igualitario, todo esto provoca fracturas entre gobierno, político y administración de justicia. Dicho sea al pasar, el Poder Judicial es también un poder de gobierno. Uh-huh. Digo esto porque el presidente de la Corte Suprema ha dicho en muchos reportajes, los jueces no gobiernan. Bueno, debe tener un ejemplar muy especial de la Constitución Nacional, porque el que yo conozco, claro, en el capítulo de los poderes tiene legislativo, ejecutivo y judicial. Los tres conforman el gobierno federal, cada uno en el marco de sus incumbencias constitucionales, pero los tres gobiernan, por lo tanto ejercen función política. Y en la Convención Constituyente del año 94 se introduce esta novedad, reforma, que es la incorporación del Consejo de la Magistratura, uh-huh, que también tiene una historia clara y hay que decirla. El Consejo de la Magistratura nace en Europa, en los países continentales, cuando hubo que desembarazarse de las administraciones de justicia, también vitalicias, provenientes del nacionalsocialismo, claro, y del fascismo y posteriormente del franquismo en España cuando se agotó. ¿Qué funciones eran las que originalmente se atribuían a los consejos? Los consejos tienen tres funciones esenciales: la administración del presupuesto del Poder Judicial respectivo, la de enjuiciar y remover y el poder disciplinario sobre los magistrados, y tiene también la de nombrar, mejor dicho, proponer o nombrar, según sea el mecanismo, a aquellos que van a ingresar al ejercicio de la magistratura. Los concursos de antecedentes y oposición, este fue el mecanismo que optó la ley argentina. Ahora bien, en la Convención Constituyente no hubo posibilidad de que las dos fuerzas políticas mayoritarias, justicialismo y radicalismo, se pusieran de acuerdo en cuál debía ser la integración y número de cada uno de los estamentos, abogados, jueces, académicos, y la representación de los partidos políticos o de los poderes políticos a través de designación de legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Dice claramente la norma de incorporación constitucional, se delega en una futura ley de la Nación las proporciones y la forma de elección. La forma de elección.
Bueno, y ahora desde, sí. Desde el 94 hasta ahora eso se reglamentó por ley. Se reglamentó Ajá. por ley 2 leyes. Una primera, se consideró que era muy numeroso y medio burocrático el primer Consejo de la Magistratura, se acortó su número, no mejoró su funcionamiento, y bueno, ahora ya con ese Consejo trabado, desprestigiado, porque también esto hay que decirlo, desprestigiado, se avanza hacia una reforma cuya idea central es el pueblo participa en la elección de la representación de abogados, de jueces y de académicos o científicos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esto es lo que se corresponde con el artículo 1 de la Constitución Nacional, que habla de forma representativa y republicana. Y bueno, representativo, ¿a quién se representa? No es solamente para el Ejecutivo eso. Esto es claro, el titular de la soberanía es el pueblo. ¿Por qué al pueblo lo vamos a dejar de lado y dejar que los jueces con los jueces, los abogados con los abogados y los académicos con los académicos? No, abrirlo al pueblo, ¿qué más legítimo que eso? Nuestra Constitución tiene una cláusula un poco severa para mi gusto, pero que no se pudo tocar en el 94 porque formaba parte del tramo dogmático de la Constitución y era irrevisible eso. En esa cláusula, que es el artículo 22, dice: el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Bueno, déjenlo gobernar a través de sus representantes. Claro. ¿Qué hay más legítimo, democrático, respetuoso de la soberanía popular que el pueblo elija a sus representantes? Entonces, en el mecanismo de la Constitución, artículo 38, quienes tienen el monopolio para proponer los cargos electivos públicos son los partidos políticos. Y quiero sí recordarle a la audiencia que el discurso más fervoroso de defensa del papel en democracia de los partidos políticos lo hizo el expresidente Raúl Alfonsín. Entonces, no nos podemos ahora decir se va a politizar cuando precisamente el acuerdo político mayoritario era que los partidos políticos sean parte del texto constitucional y tengan esta incumbencia. Claro que pueden proponer candidatos partidarios y extrapartidarios, no tiene que ser candidato partidario. Y para los que, mis colegas constitucionalistas que se rasgan la vestidura, diciendo, bueno, pero esto, ¿qué? Los abogados, los jueces, los académicos van a salir a hacer campaña. Miren, en realidad los partidos políticos son los que van a elegir, y yo creo que en base a 3 ejes. ¿Qué defensa de los derechos humanos? Claro. Este es un eje fundamental. ¿Qué defensa de los recursos y riquezas naturales si favorecieron al patrimonio público del Estado Nacional o si anduvieron detrás de las corporaciones multinacionales? Y el otro, la defensa institucional, ¿no? Creo que ahí están los... Entonces, esto no distorsiona nada. Lo voy a interrumpir un cachito, vamos a una pequeña pausa y seguimos con este proceso de análisis de la interpelación del Poder Judicial. Bueno, seguimos adelante, reflexionando y analizando nada más ni nada menos que con el doctor Eduardo Barcesat sobre la democratización de la justicia. Seguimos con esta explicación de la interpelación, ¿no?, al Poder Judicial. Sí, incluso el proyecto que hoy entra a ser ley de la Nación porque se promulga automáticamente transcurrido 10 días, se cumplen hoy. Este proyecto tiene una cosa para mí de enorme valía institucional. Y es que incorpora una de las cláusulas más señeras de la reforma constitucional del 94, que es la del deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional, que establece que nadie que haya participado del acto usurpativo o cumplido funciones al servicio de la usurpación puede ingresar o mantener o recibir a un cargo en la administración pública, cumplir función alguna en la administración pública. Aunque estén en este momento. Una inhabilidad a perpetuidad. Y
Además de esto, su responsabilidad personal y patrimonial imprescriptibles y la descalificación de infame traidor a la patria. Claro, como esto se puso en el 94, no se ha aplicado retroactivamente, pero tiene que ser una pauta moral para cuando en cualquier estamento de la administración pública, del Poder Judicial o de la legislatura, alguien aspira a ingresar y viene con esa mochila, negra mochila, de haber prestado servicio a la usurpación. Entonces, ahora claramente esta ley del nuevo Consejo de la Magistratura establece que los que han prestado servicio a la administración de la dictadura cívico-militar no pueden ni ingresar al Consejo de la Magistratura, ni tampoco ingresar al cargo judicial, aspirar a cargo judicial. Para aclarar, o sea, desde la ley para adelante va a tener efectos de prescripción precisa, pero para los que ya están es una prescripción de tipo moral. Es una prescripción de tipo moral, exactamente. Claro. Es decir, aquellos que provienen Deberían de aquella renunciar. etapa tendrían que pensar si no estoy en una incompatibilidad ética frente a una cláusula muy categórica, pero que, digo, se repite en varias constituciones provinciales y en varias constituciones latinoamericanas que han sufrido los procesos de golpismo militar respondiendo al modelo de hegemonía estadounidense, ¿no? Bueno. A veces uno genera síntesis o análisis demasiado lineal, y yo comenzaba diciendo que bueno, hay una interpelación social al Poder Judicial. Creo que es demasiado lineal esto, ¿no? ¿De dónde, reflexivamente, usted supone que son las diversas dimensiones de la interpelación, desde el propio Poder Judicial, desde afuera, cómo se va generando esto para que hoy ocurra esto? Bueno, hubo un hecho muy, diría, notorio, que es, de un lado, el repudio generalizado al fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, que le sigue dando validez a las pretensiones, no de la ley, sino a las pretensiones del Grupo Clarín, y que como esto fue descalificado y denostado por numerosos sectores de la opinión pública, entonces los magistrados, la Asociación de Magistrados, que es un sello fundamentalmente, salió a respaldar con un comunicado urticante, a respaldar a sus pares, diciendo que no debía haber ninguna presión que afectara la independencia de criterio de estos magistrados probos. Bueno, inmediatamente se produce este estado de ebullición. Y aparece justicia legítima. Que aparece justicia legítima, donde dicen, bueno, no nos identificamos con esta solicitada, no pertenecemos, o si pertenecemos, la misma no cumple ninguna función representativa a nuestro respecto. Autoconvocado, 2 días de debate pleno en la Biblioteca Nacional, y a partir de allí una, diría, multiplicidad, un abanico de iniciativas que, quiero aclarar, no todas están contempladas en esta primera tanda de leyes. Son 6 o 7. Son 6 leyes, claro. Pero yo supongo que el proceso mismo va a imponer, ya la presidenta de la Nación, al anunciar las 6 leyes, dijo, viene también la reforma de los códigos de procedimientos, con la impronta de que tengan representación popular los jurados y que sean procesos orales, que acerquen a las partes, a los justiciables, al juez, que el juez pueda conocer las partes, no que sea esa imagen de la justicia vendada, para que pueda igualar en situación a aquel que está económicamente más desfavorecido, ¿no? Y creo que la oralidad va a posibilitar que precisamente el justiciable y el juez se conozcan de principio a fin, y no que, como ocurre hoy en el procedimiento escrito, a no ser que haya amistades particulares, que generalmente la tienen los poderosos, nadie conoce al juez, ni ha visto la cara del juez, ni lo ha escuchado hablar, y no sabemos también si el juez los escuchó en los escritos, ¿no? Bueno, entonces, hay un entrenamiento, o no demasiado entrenamiento dentro del Poder Judicial con respecto a la oralidad, ¿no? Requiere un acostumbramiento, sí, ¿no? Requiere un acostumbramiento. Y destrezas también, ¿no?
requiere despojarse además de un lenguaje estereotipado, Claro. como es el de los, donde se citan 300 sentencias o Claro. opiniones doctrinarias. Es mucho más entendible cuando se da una estructura argumental uniforme en las palabras del tribunal y después que vengan abajo a pie de página todas las citas. Claro. Las citas que quieran, pero por favor que cuando se está leyendo una sentencia o dictando una resolución, sea una resolución de buen criterio, que con eso ya alcanza. Si después se le agregan citas, mejor todavía, pero un poco de buen criterio. Algo así y se escuchó transmisible. hace no demasiado tiempo con respecto a la sentencia por el crimen de Mariano Ferreira, ¿no? Una explicación de un juez Sí, que fue dicha en términos comunes. eso es lo correcto. Y más allá de la sentencia, no es el fondo de la cuestión en este caso, pero resultó muy bien la explicación extensa que hizo este hombre en forma de, usando términos bastante, digamos, la comprensión popular, digamos. Comprensible. Claro. Esto acerca sociedad civil con Ujú. administración de justicia. Bueno, creo también que hay que contemplar otro aspecto que todavía no está abordado, que es la arquitectura edilicia del Poder Judicial de la Nación, porque el procedimiento escrito, más allá de que los tribunales están abarrotados, exige menos presencia Claro. humana dentro del tribunal. Por el contrario, para que no se dilate el procedimiento, tiene que haber varias salas de audiencia, de manera de que las audiencias sean a la brevedad, no que tengan que estar esperando meses. Esto se puso en evidencia con los juicios por los crímenes de lesa humanidad, Claro. hubo dificultades edilicias, digamos, entre comillas. Enormes, enormes. Yo invitaría al periodismo o al ciudadano que ingrese a ciertos juzgados a ver cómo trabaja el personal ahí. Ujú. Y realmente se espantaría porque son lugares insalubres, abarrotados de expedientes y de documentación de los expedientes, que está ahí como si fuera un laberinto. Ujú. No hay nunca sillas suficientes para todos los que vienen a la audiencia. No hablemos ya de audiencias orales y públicas. Claro, claro. Digo audiencias con las partes nomás. Claro. Entonces, esto también tiene que abordarse porque uno puede diseñar la norma más perfecta, pero si no tiene una estructura edilicia adecuada, bueno, en algún momento la ciudad judicial, que ha sido siempre anunciada y nunca realizada, va a tener que concretarse para poder implementar en plenitud una reforma en la administración de justicia y que sea una justicia celera que, bueno, tenga en tiempos razonables sus pronunciamientos. De modo que hay que aguardar el seguimiento de estos temas que, repito, no se agotan con las 6 iniciativas ahora enviadas. 3 de ellas han merecido, yo diría, consenso rápido. ¿Cuáles son? La publicidad de los actos de los jueces, la publicidad de la situación patrimonial de los magistrados, etcétera, el ingreso por concursos de antecedentes y oposición a la carrera judicial, para que no sean solamente los parientes y los La que familia. tienen algún padrino en el Poder Judicial que los convoca. La familia judicial. La por ahí. familia judicial, Claro. romper un poco ese cerco. Y la otra ley, también con bastante resistencia, el Consejo de la Magistratura es el que colecta, creo, mayores reproches, Sí. y después la ley de medidas cautelares en juicios en que el Estado es parte, ¿no? Bien. Y ahí hay que aclarar varias cosas, ¿no? La primera de ellas en temas económicos, que si una empresa o un particular en la Argentina, contratista, demanda al Estado, no tiene que inmovilizar activos porque el Estado es presupuesto como solvente, Claro. y si tiene que emitir título, bono, dinero, paga. Claro. Y no hay por qué inmovilizar nada. Pero esto tiene otro correlato que no se muestra, el acreedor extranjero. Correcto. Los que están ante el juez Tomás Griesa o ante el tribunal Ciadi, que podrían venir con una resolución contra derecho, como son generalmente las de estos tribunales, a pretender ejecutar su sentencia aquí e inmovilice activo porque una sentencia apareja embargo. Y utilizando la propia ley argentina. Y utilizando Claro, el margen. Entonces, claro. frente a esto, no. Primero vamos a revisar esa inmundicia que se hizo Claro. afuera, someterla a la ley y jurisdicción argentina, y después, si corresponde, sí, como no, se le pagará. Pero hago el vaticinio de que si no vienen a territorio argentino a ejecutar, es porque son muy conscientes
de que un juez racional y honesto haría papel picado de esas resoluciones, ¿no? Hay usted decía, Eduardo, que algo que no fue demasiado controvertido fue la cuestión de la publicidad de las resoluciones, Sí. De los órganos judiciales. Me alegro que no ha sido controvertido, porque es algo que en términos prácticos de la vida cotidiana del ciudadano es algo muy útil. Hay un desconocimiento de qué temas se están tratando, Bueno. y menos los que se están resolviendo, ¿no? Debo decir con total honestidad, no fue controvertido en el debate, Ajá. pero la oposición votó en contra igual por las dudas, Por ¿no? las dudas. Porque tiene que ser oposición, Claro. entonces, aunque están totalmente de acuerdo, votamos en contra porque lo propone este gobierno. Si lo hubiera propuesto yo, opositor, aplaudiríamos con las 4 manos, Claro. si las tienen. Porque ya creo que la Corte ha tomado alguna medida de tipo administrativa de Sí, publicidad, sí, ¿no es cierto? de publicidad. De publicidad. Sí, sí, sí. Está bien. Hasta ahora me parece que el enfoque de la dimensión de la interpelación al Poder Judicial, la que está describiendo, Eduardo, usted, es desde el propio Poder Judicial, ¿no? Esta respuesta que hubo de justicia legítima. Pero también hay desde afuera, es decir, ¿qué interpelaciones hay sociales hacia el Poder Judicial? Menciono, el tema Margarita Verón, por ejemplo, originó un gran repudio social. Sí, sí, Fuente Ovejuna. Incomodó a todos. Sí, sí. ¿No? Esto puede ser un dato. Es otro detonante Claro. importante, claro que es otro detonante importante. Y creo que hay varios pronunciamientos que han suscitado repugnancia, Claro. En la población, porque intuitivamente se dan cuenta de que se encubren sectores fundamentalmente de poder económico, muchos de los cuales tienen a veces también inscripción política, pero fundamentalmente una gran hegemonía en la cuestión económica. Y donde hay estos atavismos ideológicos, como en el caso de Margarita Sí. Verón, de que, bueno, si pudiera estar sospechado de algo la persona, el hecho que la hayan sometido a trata y probablemente afectado el valor de vida, de libertad o de integridad del ser humano, eso pasa a un plano secundario, ¿no? Doctor Barcesat, muchísimas gracias por estar. Justicia Legítima tiene una próxima convocatoria en la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Así es. Bueno, estaremos atentos a ello. ¿Cómo no? Y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar diciendo, justicia democrática, como diría Lincoln, es aquella que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias, Eduardo, por Hasta estar con luego, nosotros. hasta pronto.